Me pica la curiosidad. El podcast atípico sobre dermatitis atópica, donde hay mucho que rascar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Me pica la curiosidad. El episodio de hoy se llama Probando, que bueno, es un poco una gracieta, que igual nos hace gracia, pero vamos, que no es de probar como probar sonido, que a mí me lleva a eso, no al sí, que se hacía antes, sino a los ensayos clínicos, porque efectivamente es un tema que a muchos nos da mucha curiosidad y hoy vamos a intentar pues despejar todas esas dudas y meternos en la trastienda de los ensayos clínicos para enterarnos de realmente qué es, cómo funcionan. A partir del COVID sí que se empezó a hablar más de los ensayos clínicos, pero aún así hay muchísimo desconocimiento y yo la primera. Hay un dato que yo creo que igual os sorprende y es que España es la tercera potencia mundial en ensayos clínicos, solo por detrás de Estados Unidos y China. Y solo el año pasado se hicieron en España 930 estudios para nuevos tratamientos médicos, un tercio de ellos pues orientados a oncología, al cáncer. Pero aún así a mí me parece un dato alucinante que me ha dejado muy impresionada. Hoy tengo conmigo dos invitados que nos van a hablar pues, de los dos lados, ¿no? Los dos lados de la moneda, de un lado al otro del río, como lo queramos llamar. Pero antes de presentarlos, yo quiero poner un vídeo que refleja lo que yo creo que es el concepto que tenemos la mayoría sobre los ensayos clínicos. Vamos a verlo. Soy una cobaya humana. ¿Dices para experimentos médicos? Sí, médicos, militares, mascar cosas. ¿Mascar cosas? Sí, como mascar el cable del teléfono hasta que te da calambre. Ah, ya lo entiendo, vale. ¿Pero no son peligrosos esos experimentos? Producen algunos efectos secundarios. ¡Son orejas! ¡Ah, no grites tanto! Primero probaremos este perfume experimental. ¡Ah, quema! Lo llamaremos brisa del desierto. Ese inhibidor del apetito es impresionante. Homer, ¿de veras no siente deseos de probar la comida? ¿Comida? ¡Oh, estoy ciego! ¿Quién tomará una píldora que produce ceguera? Que eso lo solucionen los de marketing. Pues a mí es que me hace mucha gracia este trocito de Los Simpson. Contamos, para hablar de esto y saber si esto se asemeja mínimamente a la realidad, con el doctor, el dermatólogo Guillermo Cervera, del Hospital Universitario La Paz. Bienvenido, Guillermo. Encantado de estar aquí y nada, es mi primer podcast, así que espero no romper nada y listos para aprender mucho. Es un ensayo podcastiano para ti. Sí, para mí esto, ahora soy el ensayado. Muy bien. Y a su lado tenemos a Ricardo Gómez, que es, aparte de un paciente con dermatitis atópica grave y con una peculiaridad que yo creo que todavía no habíamos tenido en el podcast, que es un paciente que debuta en edad adulta. Él de profesión es abogado y especializado en derechos de autor, que también nos puede proteger aquí en un momento dado. Bienvenido, Ricardo. Pues muchas gracias y encantado de estar aquí en el papel de cobaya y de poder compartir con vosotros lo que os pueda interesar de la experiencia del paciente. Fantástico. Bueno, empezamos bien. La verdad es que el vídeo te resume perfectamente todas las dudas que a uno le pueden surgir antes de meterse en un ensayo, ¿no? Pero te la resuelve porque son verdad. No me digas que nos van a salir orejas. Yo creo que ahora hablaremos un poquito de eso, ¿no? O sea, que podemos adelantar que no se parece mucho a la realidad de antes de meterte un poco, luego cuando ya te metes ya ves que las cosas son un poquito más suaves, ¿no? Vale. Yo te iba a preguntar, vamos a aprovechar que, claro, que aquí no tenemos nadie que nos diga no, tiene que ser todo muy serio, muy formal, y te proponía este pequeño reto. Vamos a imaginar que tú eres ChatGPT. Está difícil, y que yo le digo a ChatGPT, no hace falta que seas tan rápido, vas a hacerlo mejor. ¿Me puedes explicar de manera sencilla qué es un ensayo clínico? A ver, no todas sus partes, pero un poco. O sea, si un paciente no tiene ni idea de qué es un ensayo clínico, o un niño, ¿cómo le explicarías tú qué es lo que es?
Pues mira, yo creo que te lo voy a contar como si me lo explicara a mí mismo, que yo creo que es la forma en la que lo entiendo yo, ¿no? Al final un ensayo clínico es un tipo de estudio, ¿no? Cuando queremos aprender alguna cosa, en este caso sobre un fármaco nuevo habitualmente, ¿no? Cuando la industria farmacéutica pues descubre un medicamento nuevo que cree que puede ser útil, lo que hacen es diseñar un estudio, ¿no? Y este estudio pues tiene la peculiaridad de que es un estudio experimental, ¿no? Porque no nos limitamos solo a observar lo que pasa en un grupo de pacientes, sino que lo que hacemos es probar un fármaco nuevo que no se ha probado antes, o al menos con un protocolo diferente de cómo se suele utilizar habitualmente, ¿no? Y son estudios que son prospectivos. ¿Esto qué significa? Pues que se vamos siguiendo a esos pacientes a lo largo de un tiempo, ¿no? No es que veamos a los pacientes que hemos tratado con esto, pues lo que les ha pasado mientras han estado en tratamiento, sino que los vamos siguiendo durante todo ese tiempo que están en tratamiento, ¿no? Para ver, pues, cómo está funcionando ese fármaco y, pues, problemas que puedan surgir y demás, ¿no? Y la diferencia, a lo mejor, también con otros estudios que podemos hacer, pues, en el mundo sanitario es que los ensayos tienen la peculiaridad de que al ser fármacos nuevos, ¿no? Interesa, aparte que ya están muy estudiados, asegurarse de que todo, absolutamente todo lo que puede influir en el resultado, ¿no? Y en la seguridad, en la eficacia de esos fármacos está controlado, ¿no? Entonces no os podéis imaginar pues cómo son los protocolos, ¿no? De exhaustivos, de meticulosos, está todo absolutamente registrado bajo control para que no se escape nada. Y eso es un poquito el resumen. Y luego, claro, ahora yo te Ahora lo desgranamos. te rascaré de ahí, claro, esos protocolos. Pero entonces, claro, cuando llegan los pacientes, ¿esto se ha probado primero con animales o de alguna otra manera? O sea, porque claro, hablábamos, nos adelantaba Ricardo de esto de soy la cobaya, porque así es un poco como la imagen que tenemos todos, ¿no? De soy una cobaya. Pero cuando tú llegas, ¿ya ha habido un proceso, cuando se incorporan pacientes, ya ha habido un proceso de pruebas antes o cómo funciona? Sí, a ver, normalmente esto para fortuna de los pacientes y también para fortuna nuestra los médicos, que estamos más tranquilos ya de entrada, normalmente los ensayos que solemos hacer, al menos en los hospitales y sobre todo en dermatología, son ensayos que llamamos fase 2 y fase 3, ¿no? Que esto también es una terminología que si no estás familiarizado, pues muchas veces como que no sabes dónde ubicar. Entonces los ensayos, todos los medicamentos pasan como una fase que está muy regulada, ¿no? En su investigación son muy largas, duran entre 10, 15, 20 años, ¿no? Pueden estar los fármacos investigándose y siempre hay una primera fase, que es la fase preclínica, ¿no? Que es la fase en la que se prueba, pues, por ejemplo, se prueba en animales, ¿no? Se prueba in vitro, en cultivos celulares y demás, ¿no? Entonces todo esto probablemente cuando tú llegas a un ensayo ha pasado hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y ahí ya ha habido buenos resultados, ¿no? Porque además, pues al laboratorio pues le interesa gastarse el dinero y probar algo que cree que le va a ir bien, ¿no? Claro. Porque lo que ya cree que pues no va muy allá, pues probablemente no llegue a nuestras fases de hospital, ¿no? Cuando nosotros probamos tratamientos en el hospital, ya dependiendo de si es fase 2 o es fase 3, pues estamos en una fase más preliminar o más tardía, pero por lo general la seguridad de los medicamentos ya sí que está probada de forma razonable, ¿no? Y nos vamos a centrar más en la eficacia o a lo mejor en encontrar la dosis más adecuada o en alguna cosa así. Porque tienen 3 fases, entonces, entiendo. Normalmente sí, luego ya hay como una fase 4, ¿no? Que tampoco es así muy oficial, que suelen ser los ensayos que salen una vez el fármaco ya se está comercializando, ¿no? Pues por ejemplo, para ver a largo plazo pues más efectos o probar otras dosis, probar alguna cosita más en un subgrupo de pacientes y demás. Más de vigilancia. Tengo más preguntas para ti, pero voy a pasarle la batuta a Ricardo primero. Yo he dicho al principio que, o sea, también para contextualizar a la gente, aunque luego hablaremos de, ¿no?, qué tipo de pacientes participan y cómo te enteras y tal, pero por conocer un poco tu situación, Ricardo, un poco de tu historia también, que yo creo que esto nos ayuda a los que somos pacientes a decir, yo también, a empatizar, y a los que no, pues a entender. Claro, tú no habías tenido dermatitis atópica ¿hasta qué edad? Pues hasta los 35 aproximadamente, 35, 36 cuando yo debuto. Y así Sí. de repente, o sea, ¿lo asocias a algo? Bueno, vamos a ver, yo partía de la ignorancia más absoluta de qué era la dermatitis. Es más, esto que siempre se explica, ¿no?, de la incomprensión que tiene la gente alrededor de los pacientes, yo era de esos, ¿no? De los que decía, pues la dermatitis es unas ronchitas que te pican y pues la crema hidratante y tal, ¿no? Entonces yo debuto con unos episodios, con unos brotes realmente fortísimos y yo pues lo primero que pienso pues, es en alguna reacción alérgica o que puede estar dando la cara a alguna otra enfermedad, ¿no? Y yo en aquel momento estoy muy desorientado, ¿no? Porque de pronto pues, me encuentro con unos síntomas que digo, es decir, yo, pues estoy varias noches sin poder dormir y sin poder trabajar y sin poder hacer nada. Digo, pero a mí me da vergüenza, hoy sé que es una tontería, ¿no? Pero en aquel momento a mí me da vergüenza ir a urgencias
y decir, mire, es que me pica muchísimo, ¿no? Sí. Yo no sabía nada de nada, ¿no? Entonces, pues ya empiezo, me derivan, por supuesto, a dermatología y empiezo a entender qué es esto, ¿no? Y empiezan pues, con los corticoides, con toda la cadena de medicación. Sí. Y yo creo que, por decirte una peculiaridad que puede tener haber debutado de adulto, claro, yo me doy cuenta de que el resto de pacientes, o en general, ¿no? De pacientes de la asociación o de otros pacientes en los estudios o en los foros o cualquier cosa, yo me doy cuenta de que todo el mundo tiene muchísimo conocimiento de cosas que dan por sentadas, ¿no? Incluso de las cosas más básicas, del vocabulario, que a mí, yo no sabía que era eczema, o prurito o cosas de estas, ¿no? Y entonces, pues la gente cuando te ve que eres paciente de dermatitis atópica grave o muy severa, pues te hablan en unos términos dando por hecho que naturalmente tú los dominas y yo tengo que aprenderlo todo muy, muy rápido. Eso en cuanto a comprensión y luego también en cuanto a rutinas, a cosas que ya el médico no te dice al principio porque da por hecho que las sabes. Claro. Yo no sabía cómo, fíjate, es lamentable, ¿no? Pero yo no sabía cómo aplicarme la crema hidratante, los emolientes y eso, porque a mí al principio no me dijeron que sobre el eczema y sobre la parte que estaba mal no era como te lo tenías que dar. Si te sirve de consuelo, yo me enteré de esto estando en la asociación, ahora, que la fundamos en 2017 y yo soy de nacimiento. Y en una charla de un derma dijo, bueno, ya sabéis que yo no lo sabía esto. Claro. Entonces, es verdad que hay cosas que también, incluso, pues si te sirve de consuelo, se dan por hecho, o bueno, también los pacientes que llevamos toda la vida, ahora ha cambiado mucho, ahora se da mucha información. Cuando yo era pequeña no te decían absolutamente nada y como mucho te daban un papelito, no sé, como en los años 50 ahí que venían 4 cosas escritas y no, claro. No te explicaban mucho. Pero es verdad que ahora ya entre las redes sociales y no sé qué, la gente está muy, muy documentada, digamos. Bueno, y fijaos que al final también los médicos luego parece que somos los que sabemos cómo se aplica todo y cómo se echa todo y muchas veces ya sabéis que hay infinidad de productos, la mayoría pues hemos probado algunos de ellos pero no todos y hasta que no te ves en la situación de ser tú el paciente atópico, que tenemos muchos compañeros que sí que lo son, sí. O de tener algún familiar que dices, venga, échate esto, y dices, échatelo tú, ¿no? Claro. Que te dicen, bueno, tú dices, es muy fácil, ¿no? Lo has apuntado aquí en el papel, pero esto, a ver, si este bote me dura para 3 días, no me dura para el mes entero, ¿no? Hasta que no te lo dicen, pues no, no te haces a la idea. Incluso con cosas que tampoco probablemente te tenga que decir el médico, o sea, porque no es solo en relación con la medicación o con los protocolos, es experimentar qué problemas te da ducharte de una determinada manera o en un determinado horario o en una temperatura o esto. Sí. O sea, digamos que yo he tenido el aprendizaje que otros pacientes han tenido durante 40 o 50 años, pues yo lo he tenido pues en menos, en 5, 6, claro. 7 años, ¿no? Lo cual no es una queja, al contrario, yo he tenido la suerte de no padecerlo en la infancia y en la adolescencia. Que yo creo que a lo mejor sí que, fíjate, puede ser que lo sufras más, porque yo hay un punto en el que ya, ¿no? Estás tan acostumbrado a convivir con ello que es al contrario, cuando de repente durante una época, aunque sea, estás con un tratamiento que te quita esos síntomas, de repente descubres, ¿no? Cómo es la vida de la gente normal, pero yo ya estoy acostumbrada a, pues eso, a la ducha, a determinadas cosas y entiendo que eso, cuando no has vivido así, es un golpe fortísimo en tu vida y que además te pilla, pues ya, pues con hijos o con una determinada responsabilidad, carga a lo largo del día que pues, la adaptación es más difícil, o sea que sí que me parece que es duro. Bueno, tiene, supongo que pros y contras respecto a haberlo tenido toda la vida, pero sí, o sea, por ejemplo, yo recuerdo el primer impacto de repente descubrir que ya era un estándar que cada mañana yo iba a tener las sábanas llenas de sangre, que es una cosa mejor un poco así escatológica pero era la verdad, e incluso cuando he estado mejor o peor, eso para mí es un estándar, y eso es una cosa que no, te coge muy de sorpresa cuando a los 35 o 40 años tienes que empezar a tener trucos contra eso y contra un montón de otras cosas, ¿no? Trucos contra que sacudes las sábanas y es como una bola de nieve en tu casa. Es que al final, y luego, o sea, mi impresión es que no se puede generalizar, pero es verdad que además los médicos, como vamos luego muy rápido en la consulta, ¿no? Cuando ves un paciente adulto y como lo más frecuente es que lo lleves desde niño, siempre tenemos la impresión de que pues, el paciente lleva toda la vida, ¿no? Hasta que no caes, que efectivamente lleva poquito tiempo y por lo general, pues los pacientes atópicos suelen ser gente muy, muy sufrida que se queja muy poco, ¿no? Y yo creo que eso
en mi opinión, es más frecuente en esa gente que lleva mucho tiempo, es más difícil para alguien nuevo, pero tú dices, un paciente lo ves rojo de la cabeza hasta los pies, y dices, ¿estás? Y dice, ¿estoy? Pues no estoy mal. Y tú dices... Bueno, pues si yo estuviera así no sé cómo estaría, pero porque tal vez es esa cronicidad, esa cosa que dices, ¿no? Ser adulto y haber empezado adulto, pues para mí yo creo que sería un reto. No sé si en tu caso igual eres un Superman, ¿no? Pero es verdad que tiene que ser difícil hacerte a una realidad nueva, ¿no? Que no es a lo que estás acostumbrado. Me imagino, o sea, yo lo pienso y me entran picores. y justo hablas del tipo de pacientes, ¿no? De que somos parecidos y a la vez muy variopintos. ¿Cómo se escogen los pacientes? O sea, aparte de los criterios, que luego, pues si podemos, pues podemos abundar un poco en eso, ¿de qué manera tú decides, le voy a proponer esto a un paciente? ¿Son los pacientes los que van a vosotros o vosotros decís, este es un buen candidato y por qué? Pues la verdad es que un poquito de todo esto es todo un mundo, ¿no? Se puede hacer como una temporada entera del podcast y os matamos de aburrimiento a todos, pero es verdad que hay muchas cosas que influyen, ¿no? Al principio, cuando en dermatitis atópica no había nada, ¿no? Cuando prácticamente pues digamos los corticoides y algún otro inmunosupreso, alguna cosa más, pues claro, era mucho más fácil, ¿no? Porque claramente cuando empezaron a salir los primeros biológicos había tanta gente, digamos, en situación de pues estoy desesperado porque necesito un tratamiento que me funcione, ¿no? Que probablemente pues era más fácil encontrar esos candidatos adecuados, ¿no? A día de hoy, pues lo bueno es que tenemos muchos tratamientos que nos funcionan bien, los famosos biológicos, ¿no? Que yo creo que también muchos estáis familiarizados. Entonces, hay muchos pacientes que realmente no necesitan un ensayo, ¿no? Porque a lo mejor son candidatos a ya utilizar un fármaco que está comercializado, ¿no? Pero siempre va a haber ese grupo de pacientes que a lo mejor pues no les ha ido a ver ningún tratamiento, ¿no? O que justo, yo qué sé, tienen miedo a las agujas o que por alguna particularidad pues no pueden tomar algunos de los tratamientos de los que tenemos, ¿no? Y luego pues también influyen cosas. Es verdad que los ensayos parece a veces, esto es como un poco a veces como cuando ves en una plataforma de estas de series o demás y voy a ver una película, ¿no? Y parece que siempre hay millones de ensayos, ¿no? Y dices, aquí hay 150 películas, 150.000, puedo ver cualquiera esta noche, pero luego te pones a mirar y buenas no hay tantas, ¿no? Entonces parece que siempre tenemos muchas opciones, pero luego la verdad es que cuando tenemos un paciente que necesita un ensayo, a veces solo hay un ensayo en el que le puedes incluir, o justo lo había, pero ya se ha terminado el reclutamiento este mes y no va a haber otro hasta dentro de 2 meses. Entonces tiene que coincidir, a veces se tienen que alinear los astros para que el paciente pues pueda entrar en un ensayo y que nosotros creamos que pueda ser un fármaco que le vaya bien, ¿no? Que normalmente pues ese es el criterio principal. Luego es verdad que también hay pacientes que no pueden entrar pues por cosas personales, ¿no? Si no tienes, es una vida muy ajetreada, no puedes ir al hospital, ¿no? Luego hablamos a lo mejor un poquito de lo que supone estar en un ensayo, pero bueno, tiene que ser un paciente que también esté dispuesto a pues digamos perder un poquito de tiempo en lo que son las visitas de los ensayos, ¿no? Y tener cierta constancia, que a veces eso es incompatible con las vidas que tenemos todos, sobre todo en dermatitis atópica, que suele ser gente muy joven. Y claro, esos requisitos, que también es verdad que alguna vez también lo hemos hablado nosotros fuera de cámaras, pero ¿no? Que dices tú, claro, un candidato que podría ser el que uno imagina, ¿no? Cuando uno piensa, ¿qué personas participan en un ensayo clínico? Pues yo, es verdad que lo primero que pienso es alguien que lo ha probado todo y no le ha funcionado. Pero claro, luego llegas y dentro de los ensayos hay una serie de requisitos. Y a lo mejor alguien que lo ha probado todo no puede participar en ese ensayo porque uno de los requisitos es no haber pasado por tal o cual tratamiento. Lo cual dices tú, ¿y entonces qué hacemos con esta gente? Pero bueno, en tu caso, Ricardo, ¿en qué momento vital, sobre todo con respecto a la enfermedad, pero vamos, me puedes responder como quieras, fue ese momento de entro a formar parte de un ensayo? Bueno, yo soy el caso que estabais describiendo, ¿no? A mí me fueron probando todo el carrusel de medicamentos y no es ya que fuera no respondedor, sino que daba unos resultados paradójicos, ¿no? Por supuesto, con todos primero los corticosteroides de forma muy creciente, pero luego con la ciclosporina, el metotrexato, y luego ya los biológicos, ¿no? Estos que sé que son una maravilla por un montón de gente. En mi caso, yo pasé por 3 biológicos, pero no solo no respondía, sino que las escalas iban dando peor, ¿no? Claro, esto solo se entendió después, viéndolo en retrospectiva, y me lo explicaban fenomenal. Claro, a mí cuando iniciaba cada uno de los tratamientos, yo ya daba en las escalas para poder tener ese tratamiento. Pero lo que en ese momento no se podía saber era que todavía estaba en fase de aparición, o sea, en fase de agravamiento, ¿no? Entonces, por mucho que
parecía, pues imagínate que los ciclos de corticoides no me estaban haciendo nada, lo que pasa es que estaba a la vez aumentando la severidad y conteniéndose con el medicamento. Y luego cuando se retiraba el medicamento se veía que algo sí que estaba haciendo, pero que cuando soltabas la rienda, no sé si me estoy explicando. Sí, te entiendo perfectamente. Cuando soltabas... Que de no haber tenido ese medicamento, esa evolución habría sido muchísimo más rápida. Probablemente, exacto. Entonces lo que estaba a lo mejor haciendo era contener un poco. Y pero no era suficiente. Claro, y luego cuando me soltaban y me dejaban en estas fases de limpieza, pues ya rompía las escalas por arriba. Entonces yo pasé por todo esto, por los corticoides, por la ciclosporina, por el metotrexato y luego ya por los biológicos, y ya llegó un momento que lo único que tenía eran los inhibidores JAK. Yo soy, por distintos temas, pues un paciente bastante, sin estar descartado, era un poco inidóneo para los inhibidores JAK. Y estaba en aquel momento fatal de no poder hacer nada, de pasar varias noches literalmente sin dormir, y ni siquiera con las benzodiazepinas, ni con nada de nada. Y entonces pues dicen, oye, mira, por muy inidóneo que seas, tienes que ir a estos inhibidores o pasar a un ensayo. Entonces me hablaron entre otros de este en particular en el que ahora estoy. Y yo fui de cabeza por dos motivos. Por un lado, no lo quiero decir en negativo como desesperación, sino en positivo como ilusión de, oye, pues sí que hay algo que se puede hacer y que además es muy específico para quien no le... yo soy el mío es de ese caso, ¿no? de ideal para... O sea, que lo que están buscando es gente que no ha respondido a los otros. Entonces el principal motivo era tener esperanza de que un medicamento funcionara. Y luego una cosa que no sé si sabré poner muy bien en palabras, y es que también era una oportunidad como de dar sentido al padecimiento. Es decir, una cosa que frustra mucho es que es un malestar completamente absurdo, ¿no? Que no es, oye, me está doliendo porque se me está curando, tengo este malestar porque estoy mal hecho, ¿no? Sí. Y entonces el poder, digamos, convertir eso en, oye, pues colaborar en que se descubra más, se sepa más, aparezca una nueva solución, pues aparte de la parte muy práctica, que es la primera, que es encontrar algo que te funcione a ti, psicológicamente a mí en particular me ha ido muy bien por dotar de un poco de sentido a esta cosa tan absurda de este padecimiento, ¿no? No sabes cómo te entiendo, o sea, esto no tiene que ver con ensayos, pero es que lo dices y a mí me viene a la cabeza. Yo he vuelto, o sea, soy de nacimiento, he pasado épocas muy malas y estuve 9 años muy, muy bien. Y fue en 2023 cuando volvió la enfermedad de manera muy, muy brusca. Y en esa época ya estábamos con la asociación y llevábamos mucho tiempo. Y a mí me pasaba que sentía a veces como cierta culpa o algo de estoy hablando de la enfermedad, pero yo ahora ya estoy muy bien. Y cuando volvió, mi manera como de sobrellevarlo, sobre todo al principio, era, bueno, me ayuda a refrescar cosas que a lo mejor tenía olvidadas para poder trasladarlas mejor cuando hablo de la enfermedad. He de decir que cuando llevaba ya 3-4 meses de infierno, dije, yo creo que ya el refrescamiento ya está. Yo con esto ya, por favor, ya... Stop autocastigo. Stop autocastigo, ya me ha bastado. Yo creo que con esto ya he recargado, pero no, el cuerpo decidió que seguía. Pero es verdad que a veces ese sentido pues ayuda un poco psicológicamente a acompañar. Y luego quería preguntarte 2 cosas. Una, has hablado de fase de limpieza, que claro, nosotros sabemos de lo que hablamos, pero el que está escuchando a lo mejor dice, ¿esto qué es lo que es? Entonces voy a hacer las 2 preguntas. La primera pregunta es, la fase de limpieza es, yo lo explico muchas veces antes, ¿no? O siempre antes de un ensayo clínico, se exige que ese paciente pues no esté con tratamiento médico, ¿no? Digamos que esté como libre de lo que haya quedado de otros tratamientos para empezar con una página en blanco, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cómo afrontaste eso? Porque debe dar mucho susto si encima acababas de averiguar que lo que te daban algo sí que estaba haciendo. Y luego una pregunta que yo creo que hay gente que igual no sabe. ¿A ti te pagan por participar en un ensayo clínico? Pues a ver, la fase de limpieza fue el pequeño sacrificio que tuve que hacer por tener el privilegio de ahora poder ser de los primeros en tener este medicamento. Fue complicada. No tanto por la retirada de los biológicos, que yo soy de ese pequeño porcentaje que realmente no me perjudicaba como parecía a primera vista viendo las escalas, pero tampoco me estaba haciendo efecto, pero sí por no poder estar con los corticoides más fuertes y con otras cosas, ¿no?
Entonces, pues nada, lo llevé con resignación y haciendo esta cuenta atrás, ¿no? ¿Que es un mes o 2 meses? No, yo creo que estuve por lo menos 4 meses. Va variando en función del variando. ensayo. Cada ensayo Vale. y encima cada fármaco también luego puede Vale, ser vale. distinto. Sí, yo creo que en mi caso fueron varios meses. Y es la parte más complicada, la de estar sin nada. Luego ya, cuando empiezas, pues hay 2 cosas. Por un lado, pequeñas cosas que sí que son compatibles de forma muy controlada y declarándola y tal. Y luego los rescates, que en los rescates te explican, oye... Los rescates es cuando estás fatal y dices, por favor, deme algo. El flotador. Exacto. Deme una cosita. Una cuerdita Una para salir de por favor, aquí. aunque sea. Claro, o sea, yo aquí, el doctor seguro que lo podrá decir mucho mejor. Yo te digo cómo lo entendí yo, y es, oye, cuando estés en una posición de echarte del estudio, porque, digamos, No puedas éticamente no se te pueda mantener aquí, hay una última oportunidad y es que a lo mejor pues 1 o 2 veces se puede hacer un rescate con esta medicación. Vale. Y entonces, digamos, ese es como un pequeño paracaídas. No, y en cuanto a que sean retribuidos, no son retribuidos, pero lo que sí que, o sea, para mí, por supuesto, la retribución es, de nuevo, tener la oportunidad de acceder a esto, ¿no? Y pagaría por tenerla, ¿no? Cosa que tampoco naturalmente ocurre, ¿no? Lo que sí que hacen es que te evitan o te reintegran gastos, que en mi caso no he tenido, o te evitan los gastos, pues por ejemplo, el más evidente, los desplazamientos, que yo no sé si esto es en todos los ensayos, Sí, pero suele ser. En el mío es... los desplazamientos te recogen en tu casa. O sea, como una estrella de la dermatitis. Sí, absolutamente. Sí. Esto no es en Día todos, Star. Esto es No es en porque, todo, porque es VIP. Pues Claro. tomad nota y hacedlo en todos, Claro. porque es verdad que, oye... Pero es verdad que normalmente sí, pues incluso vas a taxi, pues lleva el ticket. O sea, hay muchos... Lo digo de broma, pero sí que me parece una necesidad. Es que al final es importante me porque parece son importante. muchas visitas, ¿no? Claro. Y pues al final pues es un tiempo que el paciente pues también está invirtiendo ahí, ¿no? Y está dejando de producir, de hacer lo que él tenía que hacer con su vida. Entonces es importante que se valore también. Totalmente. A mí me recogen en mi casa y cuando he terminado, normalmente es toda la mañana. Según el número de visita, pues son más horas o menos. Yo aviso cuando termino y me llevan, normalmente ya es o bien de vuelta a casa o a la oficina o a donde yo les diga. Y vamos, todo facilidades y la verdad es que estupendamente. O sea que, en fin, no te pagan, pero como si te pagaran, te lo ponen todo muy fácil. Porque ¿cómo sería? Esto me lo podéis responder los dos o en tándem o como queráis. Yo soy un paciente de un ensayo clínico, ¿cómo sería una jornada mía? O sea, no sé cuántas entiendo que dependerá mucho del ensayo, la frecuencia, el número de visitas y todo esto, pero más o menos qué es lo que pasa cuando tú vas. Hoy te toca visita. ¿Y qué es lo que pasa en esa visita? Pues yo igual te cuento la teoría y ahora Ricardo me lo desmonta todo porque la verdad es que igual luego es mucho peor, ¿no? Para eso es un poco lo que decías de que cada ensayo es diferente, ¿no? Pero es verdad sí que hay que tener en cuenta que suelen ser un poco pesados los ensayos, sobre todo las primeras visitas, ¿no? Ahí suele haber una visita que se llama como de screening, no sé qué, o cribado, que básicamente son visitas donde se explica bien el ensayo, ¿no? Y se ve si realmente cumples esos criterios de inclusión, tiene que pasar un tiempo y demás, ¿no? Entonces se evalúa todo, un montón de cosas, os podéis imaginar, ¿no? Y entonces suelen ser visitas un poquito más largas, ¿vale? Y luego en las primeras administraciones del fármaco, ¿vale? O del placebo, que luego también hablaremos de esto del placebo, supongo, que es una de las preguntas estrella, pues al final las primeras pues también suelen ser un poquito más densas, ¿no? Pues porque el paciente pues tiene que a lo mejor rellenar muchas escalas, se tienen que preguntar muchas cosas, pues hay que ver después de las administraciones del fármaco, te tienes que quedar un rato ahí para ver si te da alguna reacción, ¿no? Un poco de toda esa vigilancia, se hacen un poquito alguna analítica de más, ¿no? Y poquito a poco, normalmente, a medida que va avanzando el ensayo, pues ya van siendo visitas más cortas, ¿no? Incluso muchos ensayos a veces tienen, pues imagínate que hay que ver al paciente cada 4 semanas, pues la visita en medio es corta y luego la siguiente es larga, una corta, una larga, pero cada ensayo es un mundo y en general sí que hay que tener en cuenta que un ratito te echas, ¿eh? En la unidad o sea, largas son horas, entiendo. Sí, suelen ser una horita la tienes seguro, mínimo. Bueno, hombre, una hora ya me imaginaba. Una hora la tienes y luego si hay fármaco, pues probablemente tienes que esperar y demás. Sí. Pues yo, en mi caso, desde el principio me dieron una matriz en la que las columnas es el número de semana
y entonces pues ya sabes cada semana qué es lo que te toca, ¿no? Entonces hay unas... primero tuve 2 visitas, que no sé cuál era screening y cuál baseline o por qué orden o cómo era, pero en fin, una para ver si de verdad podía estar en el estudio y otra para fijar los valores en las escalas que se tomaban como referencia para ver si mejoras, si empeoras, si sigues igual o cómo, ¿no? Y luego ya empieza pues semana 1, 2, 3... O sea, escalas de esas donde te preguntan, perdón, pero, o sea, como hoy yo quiero ir es que no me he enterado, señorita. Escalas donde te dicen cuánto te pica, cuánto no has dormido, Bueno, zonas, no sé eso qué, es aparte. O sea, por un lado a mí me pasan 4 escalas que me las podía haber preparado, pero ya... No, da igual. Eso no es importante, pero bueno. No, pero me refiero que una es de extensión y severidad, otras son subjetivas, que van con respuestas en un cuestionario sobre picor, afectación del sueño, dolor y escozor y confirmación de adherencia. Pero luego aparte de eso pues te hacen, en cada una de las visitas te aparece pues que electro, análisis, entrevista y todo esto, ¿no? Luego hay otras escalas que no aparecen en el informe, pues que son pues desde la de riesgo de suicidio, que es una... O sea, te iba a preguntar, claro, escalas también de psicológica. Sí, mucho. Te preguntan de mucho calidad de vida, ¿no? Que le llaman ahí como... Sí, hay bastantes, de hecho, sí. Luego hay una que es de... te miden la afectación en horas de trabajo, en el hogar, en las relaciones personales, en las afectivas y físicas y todo esto. Entonces, digamos, esa es la parte pues de entrevista o de contestar en una tablet o todo esto, pero luego además pues, algunos días te toca que te hagan electro, todas las veces hay análisis de sangre, y yo en mi caso, pues en todas las semanas que me toca ir, tengo administración de medicamento o placebo, que claro, esto no se sabe. Que esto es... Y luego, aparte de las visitas, tengo una aplicación que tengo que abrir una vez al día para contestar las preguntas que me haga la aplicación. Diariamente. Es diario, sí. Yo tengo que hacerlo entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche, y entonces pues siempre me hace una serie de preguntas que las contesto diariamente. O sea, no es tan profundo como los días de visita, pero lo haces. Entonces, al final, las visitas, que también hay una parte que es los tiempos de espera, porque naturalmente esto es así, ¿no? La mayoría, en mi caso, pues son son la mañana entera, ¿no? También porque después de la administración tienes que estar pues 3/4 de hora o 1 hora de espera, las pruebas o que otro paciente, y luego, y esto lo digo como cosa buena, no me quejo de estar tanto tiempo, porque la mayoría del tiempo es con el médico, ¿no? Entonces, yo no sé cuán frecuente es que sea así, pero es que en el mío tengo que decir que tienen un interés. Yo estoy convencido de que más allá del técnico, ¿no? de ponerlo todo muy bien, sino de acompañarte en su función de médico, o sea, aparte de ir de investigador, ¿no? Y de ver qué se puede hacer para ayudarte, para que estés mejor dentro de las reglas del estudio y todo lo demás. Y mucho del tiempo se invierte en esto, ¿no? En ver cómo a la vez que se hace el estudio, te manejan como paciente que sigue con la enfermedad, ¿no? Claro, es que según tú vas contando, esto requiere una implicación muy fuerte también por parte del paciente. O sea, no es solo superar tus miedos, que puede ser al efecto secundario, no sé, al placebo, que ya después de esta vamos al placebo, que llevamos ahí aquí cebando el placebo. Pero claro, requiere toda esa implicación de todo lo que tú tienes que pues, rellenar, compartir. Hay pacientes que se bajan del viaje, se bajan del tren, o pacientes a los que tenéis que decir, mira, es que no estás respondiendo a las escalas, no estás... y tenemos que sacar del ensayo. ¿Esto ocurre? Desde luego, o sea, desde luego, porque al final, pues todos somos personas y además las cosas también pueden cambiar, ¿no? Todo siempre pues se mantiene igual, los ensayos suelen ser largos, ¿no? A veces duran años y pues a uno le puede pasar alguna cosa que haga que su vida de repente sea distinta, y a lo mejor incluso cuando al principio parecía que tenías toda esa disposición, ¿no? A pesar de lo pesado que es estar ahí en el ensayo, pues puede que tu vida de repente haya cambiado por alguna cosa y no tengas esa capacidad o esa posibilidad de continuar pues asistiendo de esa manera, ¿no? La idea es
a ser posible, pues si una persona ya prevé que le va a pasar eso, pues a lo mejor no es el mejor candidato para un ensayo, ¿no? Pero desde luego lo que está claro, y eso siempre tiene que quedar así, ¿no? Cuando una persona firma el consentimiento de un ensayo, un mensaje muy importante es que nadie necesita una razón, ¿no? Para dejar un ensayo. O sea, tú como paciente dices, oye, mira, me voy a dejar el ensayo porque los días que llueve creo que va a hacer mala suerte y hoy no es mi día y voy a dejar el ensayo. Pues tú puedes dejar el ensayo sin dar ninguna explicación de por qué dejas el ensayo, ¿no? Y eso es una cosa que es sagrada, Sí. ¿vale? Con lo cual es algo que yo creo que da bastante tranquilidad, ¿no? Y otra cosa que también yo creo que compensa, ¿no? Dentro de lo malo, o al menos yo lo veo así, es que al final, nosotros intentamos hacerlo bien siempre en el resto de espacios también, pero en las unidades de ensayos, lo bueno que tiene estas consultas largas es que es imposible, como decía él, que estés más vigilado. O sea, básicamente tienes cámaras en todos lados. El móvil que te recuerda que tienes que rellenar las escalas, la tablet que te hace la exploración, la enfermera, el que te pincha, el farmacéutico, el que ha visto si no sé qué es el placebo, no sé qué historias. Entonces, absolutamente todos los parámetros están controlados, ¿no? Y incluso no os podéis imaginar la cantidad de mails que te llegan al día, ¿no? El paciente no ha rellenado la escala y luego es que la ha rellenado un poquito más tarde, ¿sabes? Pero es que automático, como además está todo automatizado, dices, es que no hay manera de esquivarlo, o lo marcas como spam, que no puedes, o te inundan. Entonces, es un tema todo esto, la verdad. O sea, es que tengo muchas preguntas, pero vamos al placebo porque si no Vamos al parece que placebo. estoy... Vamos Tenía al que placebo, pero salir vamos, si no, yo dejo para luego, claro, tengo muchas curiosidades de cuántos pacientes más o menos, y si, por ejemplo, si se va uno, claro, entiendo que se recluta a otro, pero bueno, si no para otro episodio, no pasa nada. Esto, tema placebo, que vamos también a lo básico. ¿Qué es el placebo? Básicamente es que parece que te están dando una medicación, pero en el fondo no contiene nada. Y que hay que probarlo, hay que dárselo a un grupo, ¿no? De los que están participando, pues para poder comparar si realmente es el fármaco lo que está funcionando o no, entiendo. Pero Eso claro, es. ni vosotros ni los pacientes sabéis quién tiene placebo. Eso es, normalmente no lo sabemos, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas que también da para un podcast, ¿no? Se ha hablado, yo creo que de toda la historia de la humanidad del efecto placebo. Al final, lo que pasa con los medicamentos es que muchas veces, así como también para que nos entendamos entre nosotros, cuando a alguien le dicen que le van a poner un medicamento, imaginaos, ¿no? Pues tú estás mal pues estás ingresado, ¿no? Estás mal, y entonces te viene pues la enfermera auxiliar, lo que sea, te dice, vamos a ponerte un calmante, ¿no? Pues lo que se sabe es que solo ese efecto de estar tomando una medicación o de que te lo digan incluso sin ponerte nada, pues eso mejora, porque también el estado anímico y todo demás, esto influye, ¿no? Pero esto pues es algo que cada vez se sabe más, ¿no? No se sabe todo, pero sí que hay un componente de que una actuación terapéutica en sí pues va a influir, ¿no? Entonces nosotros siempre necesitamos comparar los medicamentos con algo que digamos nos pueda quitar ese efecto, ¿no? Porque si luego veis los resultados de algún ensayo, es que en el grupo placebo los pacientes responden. Entonces, claro, lo que interesa es la diferencia respecto al placebo, ¿no? Que normalmente pues suele ser abismal, ¿no? Pero pues es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto de que los médicos no lo sabemos, ¿no? Lo que decías, la mayoría de ensayos es lo que llamamos que son ensayos ciegos, ¿no? Ciegos, y luego están los doble ciegos, que también son casi todos. Ciegos es que el paciente no sabe si le ha tocado placebo o si le ha tocado medicación, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Y Pues, el doble ciego es cuando no lo sabes ni tú ni tú ves ni yo veo, nadie sabe nada, ¿vale? Entonces, hasta que no salen luego los resultados del ensayo, ¿no? Desde luego esto luego tiene los rescates que decía él, ¿no? Al final, si un paciente pues no está bien, pues siempre tienes esa opción de cambiar de grupo o de hacer algo que te pueda rescatar del placebo, ¿no? Pero es importante esto, ¿por qué? Porque al final, pues los médicos somos personas y nos dejamos llevar también por ciertas cosas. Entonces, tú sabes que el paciente está en el grupo de tratamiento, pues a lo mejor conscientemente no, pero subconscientemente, pues igual te interesa que le vaya un poquito mejor, ¿no? Y podría haber alguna actuación que de alguna manera favoreciera a los pacientes que están en tratamiento, ¿no? Con lo cual, este es como el sistema, a lo mejor es un como poco de seguridad. timo, ¿no? Si lo ves desde fuera, pero que nos hemos notado para que esos resultados que salgan realmente nos los podamos creer, ¿no? No haya habido ningún factor que influya en que esa persona que le ha tocado el tratamiento realmente está mejor por el tratamiento, o sea, que no está mejor porque le hayamos tratado un poquito mejor, sino porque se ha tomado el tratamiento, Claro. ¿no? Que sea el efecto del fármaco y no otra cosa. Y bueno, entiendo que siempre llegará un momento, o no sé si te pasas el ensayo entero con placebo, pero ¿a ti te daba miedo vale, me voy a meter en esto y encima hago 1 o 2 meses, lo que sea, de la limpieza esta y luego igual sigo a pelo? Porque el placebo al final... ¿Cómo lo viviste tú esto? Claro, a mí este era mi principal miedo, porque la parte de seguridad enseguida entiendes que en fin, que no hay una diferencia importante a cualquier otro medicamento que pruebes, ¿no? O que tomes o que te administren. Pero claro, yo decía, claro, una cosa es el
sacrificio, entre comillas, del tiempo de lavado, y otra cosa es que yo me pueda tirar aquí años, porque en mi caso además son estudios concatenados, ¿no? Con placebo, ¿no? Además dices, en fin, es algo tan físico y tan evidente que yo en 5 minutos voy a saber si tengo placebo o no, y yo no voy a estar, por el bien de la ciencia, por mucha vocación que uno tenga de poder ayudar, yo no puedo estar años con este padecimiento y encima incompatible con medicamentos. Entonces era mi principal miedo, pero yo descubrí cosas que no conocía ya en las entrevistas. La primera es que yo creía que el placebo siempre era un cara o cruz, es decir, un 50%. Ujú. Y en este caso no era así. Yo me imagino que justamente por esto, porque en este caso hay tanta diferencia entre sí y no, que para que no se te vayan todos los pacientes, pues me imagino que será por eso. Entonces, en el caso del estudio en el que yo participo... Que es un 20, un 25. Pues si no me equivoco, son 3 ramas, una de ellas doble, que es con... Exacto. O sea, Páralo, Paul. 3 ramas, una de ellas, que es una rama... O sea, claro, yo entiendo que son 3 grupos. Sí, Claro, bueno, una rama es cada uno de los grupos a los que tú, cuando tiran el dado, pues te puede caer. Y una, es, de esos, ¿no? y una es doble. Y claro, o sea, bueno, lo estoy diciendo de memoria, puedo equivocarme, pero como no estamos diciendo no específicamente cuál es... Nadie se va a saber. Pues entonces lo digo con toda seguridad. Dilo seguro, porque como no lo podemos saber... En el que yo comencé era la rama de medicamento que tenía el doble de posibilidades que el resto. Luego una rama del medicamento, pero con una dosis más baja, es de dosis, ¿vale? La cuarta parte, y una de placebo. Vale. Entonces, eso ya decías, bueno, pues ya no es el 50%, es 25 de muy mal y 1/3 de regular y tal, ¿no? Lo cual, pues ya... Pero luego hay una cosa que fue la que más te animó, ¿no? O me animó, que era que te decían, oiga, pero es que si a usted le toca placebo, no se preocupe, porque al pasar unos meses, los no respondedores de placebo se les invita a participar en este otro estudio en el que sí se le medio garantiza, claro, salvo una combinación que era muy rara, se les garantiza que acaban recibiendo el medicamento. Por lo tanto, incluso si tú estás mal, eres no respondedor, sin saber si eres no respondedor a placebo o a medicamento, pues tienes ese incentivo de aguantar, porque si no es muy disuasorio y te sales, ¿no? Tienes el de aguantar, de decir, bueno, ya con lo que he pasado, me espero porque en 4 o 5 semanas tengo el switch en el que sí que me garantizan que voy a tener la medicación. Entonces, bueno, sí que tenía el miedo, pero al primero conocer que no era realmente un cara o cruz, y segundo, tener esa expectativa de en el peor de los casos, en tal semana medio garantizan el medicamento, pues al final pues ves que te vale la pena y continúas. Claro, pero entonces... Yo soy muy básica. Entonces, hemos hablado de un doble ciego, no lo sabes tú, no sabes, pero alguien lo tiene que saber. Eso es. Entonces, ¿esto qué es? ¿Como un sobre como en los Goya, que estáis sellado y llega un momento que lo abrís y decís, efectivamente, tenía placebo? ¿O cómo es esto? Claro, normalmente alguien lo tiene que saber. Doble ciego es que ni el médico ni el paciente, pero hay mucha más personal implicado en los ensayos, ¿no? De hecho, en las unidades estas de ensayos, por ejemplo, nosotros y en la que está él, pues tenemos un montón de gente que trabaja ahí, ¿no? Y que está pendiente de que todo vaya bien, pues están los equipos de farmacia, está el personal de enfermería, están los monitores, ¿no? De parte de los promotores de los ensayos, gente que está vigilando las historias, viendo que estén todos los datos bien introducidos, ¿no? Entonces sí que hay una serie de personal, ¿no? Que no es ciego, ¿no? Entonces esas personas son las que sí que saben con qué tratamiento está cada paciente. Y que tienen, ¿no?, que fingir cuando te ven. No, esas personas que... Yo no tengo relación. A lo mejor esas personas habitualmente no te ven. Claro, o sea, esas no personas a lo mejor solo se encargan de preparar la medicación y ya está todo automatizado para que si a una persona tal, el valor de las escalas le ha dado tal cosa, esa medicación se cambie el placebo por el bueno, ¿no? Y de hecho es que por ejemplo, los que son inyectables, pues que no los vas a distinguir, son exactamente iguales, ¿no? Con lo cual, la persona que lo administra muchas veces tampoco sabe cuál es, simplemente eso ha cambiado y el paciente sigue en el ensayo, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esto es que volvemos un poco al tema de... eso pasa lo mismo con lo de los periodos de lavado, ¿no? Lo que decíamos antes de esas esperas, ¿no? Para poder entrar en el ensayo, de estar sin tratamiento. Nosotros tenemos un montón de peleas con esto, bueno, peleas, ¿no? Discusiones. Esto nos lo
cortáis, pues con los promotores al final, cuando nos intentan pues hacer que empecemos algún ensayo nuevo, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que esto no es factible, es que ningún paciente va a querer entrar en esto porque el periodo es muy largo y muchas veces, o sea, es difícil cambiarlo porque son cosas a veces internacionales y demás, pero bueno, a veces consigues algo, ¿no? Y es útil, ¿no? Yo tenía un profe en la universidad que decía, pues con dolor se puede vivir, pero con picor no. Y entrar ahí con los fríos de lavado, pues da susto, pero es que también pica, no solo es que dé susto. Y entonces, bueno, salvando las distancias, porque con ciertos dolores no se puede vivir, pero con un dolorcillo leve, pues uno aguanta. Pero con picor no, el picor aunque sea leve, lo tienes ahí, lo tienes ahí y te está haciendo la vida imposible. Ya como no duermas, ni te cuento, ¿no? Entonces este es un tema, ¿no? Y lo de los rescates, pues está súper previsto, ¿no? Y normalmente también se explica, yo creo, espero que te lo explicamos esta vez en las primeras visitas. Dicen, no, mira, el ensayo dura 52 semanas, que es un año, por ejemplo, ¿Sí? Y cuando vamos a medir los primeros resultados, en semana 12, que son 3 meses, o al mes, me lo invento. Cada ensayo es diferente. Entonces, a partir de ahí, persona que no haya respondido, persona que se cambia, ¿no? Ah, muy bien. Entonces está todo ya diseñado desde el principio. Todo pensado. Todo pensado. Bueno, aunque nos va a tocar ir terminando, pero alguna preguntita más yo creo que puedo rascar hacer. Tengo curiosidades así, esto ya es como de vieja del visillo. Tú cuando vas, te cruzas con otros pacientes que participan, o sea, ¿os veis? ¿O eso también no pueden hablar entre ellos? ¿O eso cómo va? Pues yo creo que sí, porque en la zona de espera, que sí que hay otros, porque en la zona de, o sea, al final los pacientes de dermatitis atópica grave somos bastante identificables, ¿no? Sí. Al menos entre nosotros. Tenemos nuestros códigos. Tú eres de placebo, ¿verdad? Tú estás sentado de una forma que estás aprovechando para hacer algo que yo conozco, ¿no? Yo la verdad es que nunca me he puesto a hablar con otros de los pacientes y suelo además llevar para los ratos de espera el ordenador para aprovechar el tiempo, pero me parece que los que están a la vez que yo son del mismo estudio que yo, pero no te lo puedo decir. Sí, pero vamos, que no hay una cosa de cuidar que no se crucen, no lo sé si eso o sí. Tenéis que hacer un capítulo de podcast de realmente entrevistas, o sea, acerca, es como equipo de investigación, ¿no? En la salita de espera, la nuestra es como bastante cutre porque no es sala, es un pasillo, ¿no? Están esperando en entonces, la sala. No sabe que el de al lado es otro paciente. Total. Entonces el teletrabajo, por ejemplo, aporta mucho. O sea, la gente está en el Teams, que yo no sé si eso hace que te brotes más o menos, pero la gente está ahí teletrabajando y demás. Y es verdad que pues yo supongo que sí que habláis entre vosotros, ¿no? Pero no tiene por qué ser el mismo ensayo. Pensad que, por ejemplo, nosotros hacemos muchos ensayos, entonces incluso varios en dermatitis atópica, ¿no? Es que no sabía si eso de repente se evitaba para que no les influenciara de alguna manera, que dices tú, es que Perico le beba, no sé qué. Pero veo que nosotros al menos libertad de expresión la mantenemos toda. Muy bien, muy bien. Lo que podemos contar que se cuente. Y luego, preguntas importantes. Yo soy un oyente que ha estado aquí hasta ahora, lleva escuchando esto atentísimamente y dice, yo me quiero enterar, pero a mí mi médico no me habla de los ensayos. ¿Cómo pueden consultar o enterarse de que hay ensayos clínicos en marcha o que pueden participar? Pues mira, lo primero es, yo creo que también esto no ha salido, pero es verdad que no hace falta tener, porque uno se imagina, ¿no? Que tienes que tener la peor dermatitis atópica del mundo, gravísima, que estás todo rojo, para que puedas entrar en un ensayo, y no es verdad, ¿eh? O sea, hay ensayos incluso hay ensayos con tratamientos tópicos, con cremas, pues para personas que a lo mejor tienen una afectación, digamos, más moderada, pero pues poca parte del cuerpo, pero que realmente le impacta mucho en su calidad de vida o que no puede usar tratamientos por X, ¿no? Entonces siempre hay que preguntar, ¿vale? Y entonces yo creo que lo más práctico, sobre todo si tenéis confianza, es pues comentarlo con vuestro dermatólogo, que yo creo que es la vía por la que la mayoría de los pacientes entran, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si encima estás en un hospital, que suelen ser más los hospitales grandes, pues ya te va a decir pues los ensayos que hay, los que va a haber, pues en cuál podrías encajar o si realmente para ti a lo mejor hay otro tratamiento que te viene mucho mejor que entrar en un ensayo, ¿no? Pero bueno, puede ser que este es un hospital más pequeño, en ese caso pues lo que normalmente, como nos conocemos entre todos, porque este mundo es muy pequeño, pues te acaban mandando a otro donde a lo mejor sí que hay un ensayo, ¿no? Y luego pues hay un montón más de recursos, ¿no? Pues tenéis un montón de páginas web, digamos, yo os diría las que son institucionales. Sí. La que más conocemos los médicos, pero igual no es la mejor, es Clinical Trials, ¿no? Que es como un registro, digamos, público estadounidense, pero que todos los ensayos están registrados ahí. Sí. Es un poco farragosa. Porque en la asociación sí que recomendábamos
Esto lo La hace del RIC, registro, el registro de ensayos AEMS, clínicos, ¿no? De sí, la es como Agencia REC Española. o algo así, REC sí, de la de la AEMS. Agencia Española de Medicamentos. Sería un sí. poco lo mismo a nivel local, ¿no? Es una base de datos donde realmente pues están registrados pues todos los protocolos, ensayos, incluso puedes consultar pues qué brazos hay, ¿no? Lo que decíamos, si te va a tocar placebo o no, si hay placebo, porque hay ensayos que no tienen placebo, que solo tienen el amigo. tratamiento, ¿no? Esto es bueno Los saberlo fase 2, también. por ejemplo, la mayoría de veces pues no tienen placebo, ¿no? Muy bien. O hay veces que son ensayos en que se compara un fármaco que ya se está utilizando con otro, que digamos que el placebo es un biológico también, ¿no? Porque lo que quieren es comparar uno con otro. Es raro, porque normalmente las farmacéuticas no se quieren picar entre ellas, pero bueno, puede pasar también, ¿no? Entonces lo que pasa es que estas páginas normalmente son un poco liosas porque son muy técnicas, ¿no? No te dan tampoco la información de en qué hospitales ir, si está abierto o no está abierto, cómo puedes entrar, ¿no? Entonces lo mejor es consultar con el dermatólogo y luego tenemos también la asociación, ¿no? Que Muy para eso estáis bien. vosotros, Claro ¿no? que sí, es verdad que nosotros Pausa difundimos- publicitaria, pero es verdad, ¿no? O sea, si al final también estáis en contacto con todo el mundo, ya no solo con dermatólogos, sino con otros pacientes que están Bueno, y en los ensayos, hospitales, ¿no? es verdad que y entran a en través del contacto boca a con boca, nosotros. pues es que al final, yo creo que España funciona así Sí. y suele ser muy efectivo, ¿no? Al Sí, sí final que lo dices, vas y luego muchas veces pues no cumples criterios, pero oye, pues por enterarte es una buena vía también. Pero la cosa es verdad que es buscarlo. Así para ir terminando, ¿qué es? No sé si en algún momento has querido abandonar, que puede ser que sí, no lo sé, aunque eres tan positivo, Ricardo, que tú es como, venga, no, que ¡pa'lante! ¡Al switch! Si hace falta. Pero, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de tu experiencia como ensayado? Yo probablemente ver que es algo tan avanzado, tan controlado, que hay tantísimos parámetros, tantísimo control. Es decir, por decirlo en pocas palabras, funciona mejor de lo que yo creía. Realmente está todo hecho para darte mucha tranquilidad y eso sí que me sorprendió. Te controlan todas las variables, incluso las que te imaginas que no tienen que ver con esto. Una cosa, volviendo solo un segundo al tema del placebo, lo que sí te explican es, oye, que sea ciego no quiere decir que en cualquier momento tú tocas este botón e instantáneamente te decimos si tenías placebo o no. Sales del estudio, pero por ejemplo, si tuvieras cualquier susto o cualquier tema, pues te lo van a decir. Te ¿no? resuelven esa duda, claro. Sí. Pues cómo te explican esta y absolutamente todas las dudas. Es decir, está todo tan bien protocolizado y con tantísima atención y tantas explicaciones y tantas pruebas, ¿no? Que al final te da, en fin, tranquilidad y te anima a seguir. Respondiéndote, yo sí, y me imagino que casi cualquiera que no le haya ido perfecto desde el primer día, yo sí que he tenido tuve la tentación en un momento dado de desistir, pero yo tengo la suerte, que no todos los que escuchan el podcast la tendrán, de tener al mejor equipo del mundo. No, lo digo de verdad, que se preocupan muchísimo de ayudar. Y entre la ayuda que tuve en los momentos de peor crisis, más estar ya muy cerca del switch al estudio que te garantizaba la medicación, pues esa tentación de abandono, ¿no? De cuando te está dando la pájara en la bicicleta, pues enseguida la superé, continué y de hecho pues ya he hecho el switch, ahora estoy en el segundo estudio de medicación garantizada, ¿no? Sí, estamos, para los que oís y no veis la imagen, estamos cruzando los dedos todos. Sí, yo los llevo así por la calle ya y en casa y todo. Y yo te iba a preguntar a ti para terminar, pero es que me lo has medio respondido antes. Si tú crees que tendrías hay que tener cierto valor también de participar en un ensayo clínico. Pues yo creo que es una pregunta muy difícil, porque o sea, desde luego de pasar de ser el ensayador al ensayado es difícil. Y yo creo que la respuesta es que depende, porque cada enfermedad es un mundo. O sea, si hablamos a lo mejor de dermatitis atópica, pues es verdad que ahora hay muchas opciones de tratamiento, ¿no? O sea, que a lo mejor te diría que así de entrada, pues tal vez pues no me lo plantearía como primera opción, ¿no? Pero sí que es verdad que luego pueden pasar cosas, ¿no? Y es lo que decía él, pues mira, yo venía aquí pues con toda mi confianza, ¿no? Pues se me cambia el equipo y tal, pero pues seremos muy majos, pero igual somos un desastre y el tratamiento a ti no te funciona, ¿no? Con lo cual luego te puedes encontrar con situaciones que a lo mejor te lo hacen replantear. Yo creo que a nadie le apetece de entrada, pues es su plan, ¿no? Ir al hospital una vez cada 2 semanas a estarse ahí toda la mañana, pero es que a veces dices, bueno, pues valoradas otra vez todas las opciones, incluso revaloradas cuando las cosas cambian, dices, oye, pues igual esta es mi mejor opción, porque además aquí voy a estar controlado, si luego esto funciona, pues ya tengo algo a lo que agarrarme, ¿no? Digamos, y yo creo que pues puede ser una alternativa para mucha gente. Uy, pues nos quedamos con ese mensaje que yo creo que
que aparte de esperanzador, yo creo que nos va a abrir a todos mucho la mente respecto de los ensayos clínicos. Y si tenéis más dudas, hemos resuelto bastantes, pero como quedarán, si tenéis más dudas, pues las dejáis en comentarios, porque en Spotify se pueden dejar comentarios también, en YouTube, en todas las redes. Así que me despido de vosotros y si nos dejan muchas dudas, pues tendremos que hacer parte 2 o algo así. Muchísimas gracias por haber charlado conmigo sobre este tema y sois bienvenidos todas las veces que queráis a Me Pica la Curiosidad. Encantados de venir siempre. Muchísimas gracias a vosotros.